¿Tener un título universitario te asegura la vida? Bueno, hace 30 años atrás, tener un título universitario sí te aseguraba la vida. Cuando yo comencé mi carrera laboral, en la empresa donde llegué, habían personas que llevaban 40 años trabajando ahí mismo. No eran personas que ganaban un sueldo descollante, no habían tenido una carrera descollante, simplemente se mantenían en algún mando medio bajo por toda su vida y eran personas que jubilaban luego de 45 años de servicio a la misma empresa. Al correr de los años, lo que fue ocurriendo fue que hubo un cambio de gerencia, hubo un cambio de estrategia. Estoy hablando de una gran corporación. ¿Y qué es lo que ocurrió? Llegó una orden que dio un terremoto gigantesco a todo el mundo. Echaron a gente que llevaba 15, 20 años, gente que todo el mundo creía que iba a ser inamovible. Ellos soportaban sus sueldos medios con el compromiso de que la empresa de vuelta los tuviera bajo su cobijo toda la vida. Y eso ya no está pasando. ¿Qué es lo que ocurrió en el entremedio? Hay una desvalorización de los títulos profesionales. ¿Qué pasa que tener un título profesional en la actualidad ya no te asegura la vida? Bueno, en este video nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Vale un título universitario menos ahora de lo que valía hace 30 años atrás? ¿Tener una carrera universitaria te salva la vida? ¿Hay alguna amenaza que pueda hacer que tu título universitario deje de tener valor en largo plazo? Y 4, ¿puedo hacer algo para hacer que todas las amenazas posibles no afecten a mi carrera profesional? Si te interesan todos estos temas de crecimiento empresarial, de crecimiento laboral, de cómo ser tú una mejor persona, claramente te va a ir muy bien yendo al link de la biografía, en el cual te encuentras con Oriéntate. Oriéntate es una plataforma que creamos en el canal y está diseñada para darle guía a las personas, primero para elegir qué carrera universitaria tomar, cómo moverse dentro de esa carrera universitaria, cómo no caer en las publicidades engañosas de las universidades que te venden títulos que de verdad no sirven para absolutamente nada, y segundo, para ver cómo desarrollar y planificar tu carrera y cómo encontrar un trabajo mejor. Si te gustan estos temas y estás hasta acá en el video, te regalo el código Ariel50, donde podrás tener un 50% de descuento en cualquiera de nuestros informes de nuestra plataforma de Oriéntate. Y ahora continuemos con nuestro video. Para saber si un título universitario vale menos ahora que hace 30 años atrás, tenemos que empezar a ver qué ocurrió en el contexto universitario. Primero, asumamos que la élite intelectual era la única que tenía acceso a la universidad hace 30 años atrás. O sea, estudiar era difícil. Carreras universitarias normalmente eran muy exigentes y todas partían con un plan de cortar cabeza. Lo normal era que si a la carrera universitaria entraron 80 personas, con suerte salían 25 o 30. Vamos a dejar de lado carreras como medicina, carreras de altísima demanda y con un nivel de requisito de admisión muy elevado, donde lo normal es que los porcentajes de egreso siempre han sido muy altos. Entonces, si tomamos en cuenta esto, antes era muy difícil y muy poca gente entraba a estudiar, por ende, había una oferta y una demanda de trabajos bien o medianamente bien remunerados que requerían a profesionales para realizarlo, que ahora ha sido totalmente variada y cambiada. ¿Por qué cambió? Bueno, en Latinoamérica, que es para donde estamos haciendo este video y este contexto, lo que ocurrió fue que empezó a haber una ola de nuevas exigencias y de políticas gubernamentales que lo que buscaban era hacer que todo el mundo tenga acceso a la universidad. Estas políticas son bastante cuestionables debido a que si nosotros queremos que alguien vaya a la universidad, o sea, la persona de élite del medio laboral, lo lógico es que deberían acceder solamente los mejores. Entonces, ¿qué es lo que fue ocurriendo? Se fueron creando mallas curriculares cada vez más abordables por todo el mundo. Se empezaron a retirar los requisitos de ingreso a la universidad y empezó a desvalorizar cada vez más el trabajo técnico, prefiriendo un trabajo universitario. Hay una razón lógica detrás de eso. Lo que piensan los gobiernos y lo que piensan las sociedades es que una persona con estudios universitarios puede llegar mucho más arriba que alguien que simplemente no estudió. Y eso sí está total y completamente avalado. Si tú ves que el 95% de las personas que están en el 5% más alto de los ingresos tienen estudios universitarios, lo lógico es pensar que tú tienes un estudio universitario, vas a poder optar a esos mejores ingresos, que los números no mienten. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre realmente? Está saliendo una gran cantidad de gente de la universidad, pero con un título que está pesando muchísimo menos relativamente hablando que un título hace 30 años atrás. Si tú eras, por ejemplo, químico y farmacéutico, hace 30 años atrás, las farmacias se peleaban por ti porque la ley los obliga a tener un químico farmacéutico en cada farmacia que está abierta. Sin embargo, ahora solo una universidad tiene aproximadamente 20 sedes que dicta química y farmacia. Es decir, están saliendo químicos y farmacéuticos por montones. ¿Vale lo mismo el título de químico farmacéutico ahora que hace 30 años atrás? Claramente no lo vale. ¿Por qué? Porque hubo una inflación de títulos. O sea, la sociedad fue consumiéndose el valor intrínseco de un estudio. Ahora tu cerebro ya no vale lo mismo que valía el cerebro de alguien que estudió lo mismo que tú hace 30
30 años atrás. Tenemos temas también de acceso a la información. Estudiar hace 30 años atrás era mucho más difícil, mucho más caro, producto de que tenías que ir sí o sí a una buena biblioteca, tenías que tener una buena biblioteca. Ahora esos requisitos ya están prácticamente obsoletos. Ahora hay carreras universitarias que se imparten con modalidad online o modalidad mixta, o sea, tú ni siquiera tienes que trasladarte del lugar donde vives para poder estudiar. Pero la cosa es la calidad de educación que recibiste viendo los pocos videos online frente a tener la vida y visión que teóricamente te debe entregar la universidad, claramente no es la misma. Entonces el profesional ahora, además de estar diluido entre muchísimos más competidores en su misma área, también está saliendo con menos habilidades, producto de que la sociedad te da facilidades que hacen que tú tengas que no necesariamente interactuar con los demás, o sea, no necesariamente vivir el concepto de universidad, vivir el concepto de desarrollarte y crecer en un ambiente complejo como lo era la universidad. Analizado todo esto, claramente tenemos muchos indicios y muchos factores de que un título universitario de verdad se depreció y muchísimo. Y eso, la mejor forma de contrastarlo y validarlo es entendiendo la cantidad de profesionales que en la actualidad hay que no logran encontrar trabajo nunca en lo que estudiaron y la cantidad de profesionales que aún así, encontrando trabajo en lo que estudiaron, ganan un sueldo que es ínfimamente mayor a lo que ganarían si es que simplemente no hubieran estudiado, pero dedicaron una gran cantidad de tiempo y dinero en comprar una educación que terminó valiendo absolutamente nada. Ahora que aclaramos que un título universitario claramente vale mucho menos ahora de lo que valía hace 30 años, vamos por la siguiente pregunta, que es, ¿una carrera universitaria me asegura la vida? Como vimos en la explicación, tener un título universitario antes ya que una empresa te contrate y puedas trabajar para ella durante 30, 40 años en un rango medio y medio bajo dentro de la carrera organizacional. O sea, no tener una carrera descollante y aún así mantenerte en la misma empresa durante muchísimo tiempo. Eso cambió. ¿Por qué? Porque hay muchas presiones económicas de costos de globalización que hacen que las empresas estén tratando de maximizar y actualizar su forma de ver los negocios de manera constante. Entonces las empresas ya no tienen ese compromiso que tenían antes con sus trabajadores. Ese compromiso era, tú entraste a trabajar a la empresa A y te jubilas luego de 40 años. Ahora esos casos casi no se ven. ¿Y qué es lo que se ve? Gente que está rotando continuamente de un trabajo a otro, ya sea porque la persona está buscando mejores expectativas laborales o simplemente porque al terminarse un proyecto despiden a todo el mundo y lo que hacen es después partir otro proyecto y volver a contratar a todo el mundo, agrandar y achicar el personal de manera muy constante dependiendo qué es lo que va pasando en la fluctuaciones del mercado. Entonces, tener un título no te asegura la vida y sobre todo no te la asegura porque no te está pagando lo suficiente. O sea, si es que un título te permitiera, mientras tienes los años de trabajo asegurados, ahorrar suficiente dinero para mantenerte cuando no tienes trabajo, sí te estarías asegurando la vida igual, pero lo normal es que como tenemos una presión de volumen de profesionales que están ofreciendo el mismo servicio, las empresas están pagando muchísimo menos. Entonces a ti o a la persona que estudió no le alcanza para tener un colchón de ahorro suficiente que le permita no depender de tener un trabajo estable y constante. Por ende, claramente tener un título universitario en la actualidad no te está asegurando la vida. Ya hemos visto que han habido muchos cambios que han afectado muchísimo el valor de los títulos universitarios y lo que significaba ser un universitario. Pero ahora la pregunta es, ¿habrán más cambios que hagan que un título universitario valga menos aún? Sí, y la respuesta es muy lógica y obvia. Estamos ante una nueva revolución industrial. Hay que pensar que hace 150, 200 años atrás vino una revolución industrial donde lo que ocurrió fue que en base a un motor, a una fuente de energía, se generaban movimientos mecánicos que ayudaron al ser humano en la parte muscular. O sea, si antes tú tenías que cavar un hoyo a pala, podías cavar 1 metro cúbico por hora. Lo que ocurrió fue que se generó una máquina y se creó una máquina que te ayudaba a hacer ese hoyo y en vez de cavar uno, podías cavar 10 metros cúbicos por hora. O sea, la humanidad tuvo un upgrade muscular. Y la revolución industrial actual lo que hace es que si un ser humano se apoya de manera correcta en la inteligencia artificial, aumenta su productividad por mucho. Y al aumentar su productividad por mucho, lo que ocurre es que nuevamente se diluyen los títulos. Esto no quiere decir que la IA va a dejar sin trabajo absolutamente a todo el mundo, sino que los que van a tener mejor trabajo van a ser los que van a ser más productivos y van a poder generar más producto de estar apoyados con la IA. Ahora responderemos la cuarta pregunta que nos dice, ¿podemos hacer algo para que nuestro título no deje de valer? ¿Podemos hacer algo para tener una vida segura y tranquila? Sí, obviamente podemos hacer algo. Lo primero es comprender y analizar y entender nuestra sociedad y el medio que nos rodea. Y eso es particular de tu carrera. Parte entendiendo cómo va a afectar la IA a tu carrera y luego de tratar de entender cómo afecta a tu carrera, velo a ti en particular. No todas las carreras se van a quedar sin necesidad de tener
personas. El ejemplo es muy sencillo. ¿Qué hace un periodista? La IA redacta perfectamente artículos periodísticos, pero la IA no tiene ninguna capacidad de hacer notas de prensa. O sea, la IA no puede ir y ver y entender qué es lo interesante de algo que está ocurriendo en el momento. Entonces, si tu carrera está basada simplemente en ser alguien que toma las notas de prensa de otro y las transforma y las redacta como un artículo, tu trabajo va a desaparecer en el tiempo. Pero si tú eres la persona que eres la encargada de estar en el lugar y buscar lo que puede ser una nota de prensa, tu trabajo va a seguir siendo estable. Y si además eres la persona que hace las notas de prensa y luego las procesa con la IA y las entrega ya transformadas en un artículo, tú te transformas en una persona indispensable para los medios de comunicación. Eso es el cambio que hay que entender. Hasta dónde reemplazan todas las posiciones y qué es lo que puedes hacer tú para transformarte en ese profesional indispensable. Lo otro que debes hacer es entender que las organizaciones van a cambiar y que ya no van a darte esa oportunidad de años teniéndote al medio. ¿Por qué? Porque las organizaciones siempre van a querer hacer negocio. Entonces, si un profesional que lleva 20 años ganando un sueldo medio va a venir en 25 años más, profesional que va a querer un sueldo medio bajo, la organización va a preferir contratar al de sueldo medio bajo porque va a ahorrar lucas. Y eso es lo que terminan haciendo las empresas, ahorrando para poder ser más competitivas en el mercado y así generar utilidades para sus dueños. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer para transformarte en esa persona indispensable que no pierde su trabajo? Es estando 100% actualizado, porque si eres la persona que entiende su carrera y tiene un plan de carrera correcto de desarrollo, o sea, de no dejar sus habilidades estar, lo que va a terminar ocurriendo es que vas a terminar transformándote en alguien tan estable, en alguien tan valioso para la organización, que vas a ir subiendo, y si vas subiendo y subiendo cada vez más, obviamente tu carrera va a ser muy estable y rentable. Ahora debes entender que no todas las personas tienen las capacidades para hacer eso, y esas son las preguntas que deberíamos estar haciéndonos realmente en la sociedad. ¿Qué vamos a hacer si las máquinas se ponen cada vez más a hacer el trabajo que hasta ahora hacían los humanos? ¿Cómo vamos a reemplazar esa falta de trabajo burocrático que en estos momentos está dando el empleo a una gran parte de la población occidental? Porque ya sabemos, el trabajo físico con la revolución industrial bajó la cantidad, pero se creó el trabajo burocrático. ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué podrá hacer? Coméntanos qué crees que es lo que va a venir. ¿Hasta cuándo va a afectar realmente estos cambios sociales? ¿Qué va a seguir pasando con los títulos universitarios? Los leo en los comentarios para que sigamos armando un debate al respecto.